Ya estamos con el secretario de Salud, el doctor José Narro. José, qué gusto tenerte con nosotros aquí. Al contrario, es un privilegio para mí, es un deseo que se cumple para mí el día de hoy. Gracias, Viviana. Muchísimas gracias, querido Jorge. En verdad, qué gusto tener un personaje con tanta experiencia de vida y que ahora está en una secretaría tan importante para todos los mexicanos, que es la Secretaría de Salud, cuando hay tantos problemas en ese índole en este país. Sí, hay problemas y hay avances. La verdad es que la salud de México es una de las pruebas de cómo ha evolucionado este país. Hace unos cuantos años los mexicanos se enfermaban y morían de una cosa y 3, 4 décadas después es totalmente diferente el panorama y ya platicaremos de eso. A ver, platiquemos de eso. A ver, ¿por qué ha avanzado la salud? Se han hecho innumerables esfuerzos en el ámbito de esta Secretaría, en el Seguro Social, en el ISSSTE para la salud, se ha impulsado el Seguro Popular. Pareciera que siempre falta, ¿no? Que siempre la población crece más rápido que la posibilidad de hacerle llegar a todos los servicios de salud. Yo creo que ese es uno de los principios fundamentales. Las necesidades van por delante de las posibilidades por muchas razones. Hay un crecimiento de población, hay un cambio demográfico, la gente se enferma de patologías que son mucho más costosas, hay desarrollos tecnológicos, científicos, hay nuevos equipos de instrumental, de diagnóstico, para el tratamiento, hay nuevos medicamentos, etcétera. Entonces, las necesidades, y eso es algo que se aprendió cuando los ingleses, allá poco después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron su Servicio Nacional de Salud. Y el aprendizaje fue, no es verdad que podamos resolver todos los problemas de salud y que vamos a tener un ahorro, no, al contrario, se generó la evidencia de que las necesidades van por delante de las posibilidades. Bueno, quizás el problema más grave que tenemos en este momento es que la gente cada vez vive más años y tiene enfermedades, como tú dices, mucho más costosas, pero también mucho más largas. Pues ahí está precisamente. Si nosotros vemos cuál era la esperanza de vida al nacimiento, a mediados del siglo pasado no llegaba a 50 años. La gente se enfermaba y se moría de enfermedades diarreicas y de enfermedades respiratorias, infecciones. Curar un padecimiento de esos es relativamente fácil. Las posibilidades de que tuviera complicaciones se presentaban rápido. No eran enfermedades crónicas, enfermedades agudas, transmisibles, de un costo relativamente bajo, etcétera, etcétera. Cuando controla el país eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues ahora viene la diabetes, el cáncer, los infartos, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales, la insuficiencia renal. Y entonces el costo, los problemas hepáticos, desde la cirrosis hasta hepatitis. Entonces sí hay un cambio y sí hay condiciones que ponen una presión muy importante sobre el sistema de salud. Pero el avance es notable, esperanza de vida. La mortalidad infantil, déjenme decirles, es extraordinario el avance que tuvo México. De 1950 para acá, la mortalidad infantil ha disminuido más de 85%. Sin embargo, brutal, claro, sigue siendo muy alta para lo que quisiéramos o para lo que tienen otros países. No digamos Japón o Suecia, que son dos de los países que tienen las mejores tasas, pero países de nuestra región, Cuba, Chile, Costa Rica, que están mejor que nosotros. Entonces, hay problemas, pero ha habido un gran desarrollo. Ahora, hay otros, como decía Viviana, como tú decías, hay otros desafíos. Hay otros desafíos que yo siempre he pensado que pensar solamente en la salud, sin pensar en la educación, sin pensar en las otras medidas de bienestar, es un poco inútil, ¿no? Hay desafíos, por ejemplo, lo de los embarazos infantiles y juveniles. Infantiles, sí, Jorge. Sí. Hay problemas los problemas derivados de la violencia.
que repercuten en el sistema O de las salud. adicciones. Las adicciones, que es un problema brutal. ¿Cómo atender eso? ¿Cómo reconfigurar, que es, sé que es parte de lo que se está haciendo, pero cómo reconfigurar todo el Sistema Nacional de Salud para poder atender esos problemas en específico? Sí, tienes toda la razón, pero muchos de los grandes problemas, yo casi tendría que decir, los grandes problemas, todos tienen que ver con muchas áreas. No son asuntos exclusivamente médicos, son asuntos que tienen que ver a veces con el comportamiento de las personas o de las poblaciones y con alguna frecuencia de otros campos de la política social. Educación, sin duda, vivienda, por supuesto, empleo e ingreso, bueno, qué barbaridad, vías de comunicación, alimentación, son muchos los elementos. A ver, Por doctor eso, Narro, estamos hablando, ahora tenemos mucho más acceso a la información, mucho más acceso a que la gente pueda tener información. Aún así estamos viendo, es impresionante la cantidad de diabetes que hay en este país, que efectivamente con información y con prevención se puede mejorar muchísimo ese índice. Y otro índice también, que lo hemos comentado, que también me impresiona muchísimo, es el tema, tú dices, a ver, los chavos todos tienen acceso a los smartphones, a los teléfonos, están viendo N cantidad de cosas, deberían de tener mucho más información. Y como tú dices, se han estado embarazando niños, el embarazo en niñas chiquititas de 11, 12 años ha incrementado muchísimo en estos últimos años. a lo mejor se ha mantenido, Viviana, pero se ha mantenido en cifras que son imposibles de aceptar. A ver, en el año más reciente para el que tenemos información completa, 11,000, poquito más de 11,000 embarazos en niñas de 14, 13, 12, 11, 10 años. En ese sentido también hay resistencias. Hay temas que generan resistencia. El tema de la educación sexual, cuando hablamos de embarazos adolescentes, genera resistencias. Campañas que ha hecho la Secretaría de Salud ahora y en el pasado generan resistencias. A veces pareciera que el conocimiento no va siempre de la mano con la apertura de ciertos sectores sociales a que ese conocimiento se difunda. Sí, es verdad. Hay que reconocerle. Hace unos días estaba de visita en una entidad federativa haciendo una gira de trabajo y una dama se acercó a mí a recriminarme por qué queremos hacer educación sexual, por qué distribuimos condones, por qué informamos a los jóvenes, deberíamos dejar... No, yo sostuve mi punto de vista y le dije con toda claridad, si así, haciendo lo que hacemos, tenemos un problema de esa naturaleza, 30 nacimientos al día entre niñas de 14 años o menos. Y ya no digamos las que son adolescentes, que a alguien le puede parecer, bueno, ya tiene 15, 16, 17, o ya tiene 18 o 19 años. Pero, ¿fue planeado ese embarazo? ¿Es un embarazo deseado? ¿O va a haber una ruptura en la vida de la mujer? Yo les recuerdo, en este país, 1 de cada 4 hogares hoy Están mantenidos por una mujer. Una mujer. Si tuvieras que poner dentro de todos estos y de los problemas de salud, diabetes, hipertensión, problemas renales, ¿cuál sería el eslabón que puede jalar toda la cadena? ¿Cuál sería el problema central que hay que atender porque si no, no vamos a poder avanzar en el ámbito de la salud? La verdad es que es un cambio muy importante. Tenemos que pensar todos, los servicios de salud, sí, los profesionales de la salud, sin duda, pero también nuestra sociedad, la prevención. La prevención, tenemos que tener una actitud, a ver, nadie puede ser sano por mí. Si yo quiero ser sano, tengo que hacerlo por mí. Yo no puedo ser sano por ustedes, ustedes no pueden ser sanos por mí. Entonces yo me tengo que preocupar, me tengo que enterar, me tengo que informar, tengo que saber cuáles estilos de vida son más o menos saludables. Y tengo que tomar una determinación. Si fumo, tengo que saber que ahí hay un riesgo.
Si bebo alcohol, tengo que saber que ahí hay riesgos. Si que tengo prácticas sexuales no protegidas, tengo que saber que hay riesgos de distinta naturaleza, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Es terrible que sepamos que muchas veces los jóvenes se infectan, por ejemplo, del VIH-Sida en la primera ocasión en la que tuvieron sexo. Ese quizás es el tema, y que tenga conductas y estilos de vida saludables. Pero dentro de eso tenemos una serie de problemáticas que tienen que ir atendiéndose, no necesariamente desde esta oficina, pero sí desde distintos ámbitos en coordinación con esta oficina. Sí. Las adicciones es terrible, pero que tengamos el país con el segundo índice de obesidad del mundo es quizás hasta más grave, ¿no? No, es terrible, y ahí está parte del problema de lo que hablábamos. El tema de obesidad y sobrepeso tiene que ver con el síndrome metabólico, que tiene que ver a su vez con la diabetes, que tiene que ver con la hipertensión, que tiene que ver con el infarto, que tiene que ver con las enfermedades cerebrovasculares y con una serie de complicaciones derivadas de todas estas. ¿Qué porcentaje de tus pacientes, por ejemplo, en los hospitales que tienen ustedes, que son buenísimos, están saturados en este momento por problemas derivados a la obesidad? Me imagino que debe ser altísimo. A ver, déjame ponértelo así, de claro. 7 de cada 10 mexicanos, el 70% de nuestra población adulta tiene obesidad o sobrepeso. Y 1 de cada 3 niños tiene obesidad o sobrepeso. Entonces, claro que tenemos que cambiar y claro que tenemos que modificar los hábitos alimentarios de la población y claro que tenemos que cambiar el estilo de no hacer ejercicio, de no movernos, la vida sedentaria, que cuando tú combinas una dieta inconveniente con la falta de ejercicio, con vida sedentaria y con la genética propia del mexicano, ahí se expresan muchos de los problemas. Eso es importantísimo. 94,000 muertes, 94,000 fallecimientos en 2014 directamente atribuidos a la diabetes mellitus. A ver, platícame un poco de la genética del mexicano. Pues tenemos en nuestra genética elementos que nos hacen proclives, propensos a enfermedades como la diabetes, por ejemplo. ¿Y de dónde viene eso? Pues de nuestros orígenes, de nuestra formación, de cómo somos los mexicanos en nuestra estructura genética, que es diferente a la de otras poblaciones. Pero aquí lo interesante es que la genética del mexicano no ha cambiado en 50 años, no se puede cambiar. Lo interesante es que lo que ha hecho que se expresen enfermedades tan brutalmente en su presentación como la diabetes, es que lo que cambiamos fueron los estilos de vida, nuestro estilo de vida. Y hay que agregarle otro componente que sí es de nuestros tiempos, que es el estrés, que te detona todas las enfermedades. Bueno, que tiene que ver con muchísimas cosas. La vida urbana es diferente a la vida rural. En México alcanzamos casi el 50% de población urbana y rural en 1960. Hoy tenemos alrededor de 77% de población urbana o un poquito más. A ver, yo no sé si está en la genética o no, pero los mexicanos somos complicados en el ámbito de la política. Cuando tú haces esa pregunta, sí, te vuelves complicado tú mismo. Sí, pero también, acepto el reto. Pero también los periodistas somos complicados. Pero, a ver, tú has tenido una carrera completísima. Has estado en la UNAM muchos años, y en muchas etapas diferentes, con procesos clave de la UNAM. El periodo Carpizo, sí, el Congreso Universitario, sí, la post-huelga, digamos, del 99. Sí. Ha sido subsecretario de Gobernación en un año como el 94, sí, un año terrible. El más difícil quizá y el que más marcó. El año que cambió a México en mucho. Sí, pero bueno, mucho. Y precisamente por eso, a ver, tú has hecho un ejercicio de diálogo, me
me consta, quienes te hemos seguido muy de cerca, un ejercicio de diálogo, de relación, de componendas, en el mejor sentido de la palabra, componendas, de muchos problemas profundamente delicados. Cuando ves lo que está ocurriendo, cuando ves lo que está sucediendo, ¿cómo lo ves, cómo lo evalúas, cómo lo piensas? Mira, lo voy a decir con toda franqueza porque así soy, por una parte, porque así me permiten ustedes, por otro lado, y porque así se está desarrollando esta conversación. Por supuesto que yo tengo preocupaciones sobre lo que pasa en nuestro país, en este ambiente, y en lo político, y en lo social, y en la salud, en lo que a mí me toca, pero yo soy un mexicano preocupado por el país integralmente, no ahora. A mí siempre me ha interesado mi país. Soy un creyente de el tamaño, la importancia, la grandeza, las posibilidades de México. Pero aquí lo que me preocupa es el ánimo que tenemos los mexicanos. A ver, lo voy a decir como lo siento. Nos ha dado por hablar muy mal de nosotros. Quienes peor hablan de los mexicanos son los mexicanos. Y de verdad, en muchos momentos con argumentos o con razones, pero en muchos otros sin razón, sin argumentos. ¿Estamos generando un ánimo en contra de nosotros mismos? Y a mí me parece que eso es muy, muy delicado. Pero ¿a dónde voy yo con mi argumento? Tenemos que reconocer los problemas. Sin duda, México tiene problemas. Y algunos que no queremos, ya no queremos tener esa desigualdad tan lacerante. Yo no quiero tener eso. O la exclusión, seguimos excluyendo grupos por razones a veces de una creencia personal muy respetable, pero que, oye, tenemos mexicanos que están excluidos del desarrollo. Los analfabetos están excluidos del desarrollo en la vida real. A muchos de nuestros pueblos indígenas les pasa eso, están excluidos. La pobreza es uno de los elementos que excluye, y de pronto las orientaciones sexuales también lo son. No, yo creo que México necesita hacer un ejercicio diferente. Pero dentro de ese ejercicio tenemos que reconocer lo que ha cambiado este país. Yo ofrezco cifras en materia de salud. Yo les decía la mortalidad infantil o la esperanza de vida al nacimiento. Yo les puedo decir la construcción de las instituciones de salud en los últimos 60 o 70 años en este país. Pero yo puedo hablar de otras cosas también. Yo puedo decirles a ustedes, a ver, en este país todos los días 34 millones de niños y jóvenes mexicanos van a la escuela. En este país 1 millón diariamente, 1 millón de mexicanos van a las instituciones públicas de salud. En este país cada día 90,000 visitantes extranjeros como promedio. En este país pasan todos los días muchas cosas que son muy importantes. Lo que sucede es que cuando tenemos 30,000 muertos al año por ajustes de cuentas de grupos criminales, a veces la magnitud de esos hechos opacan los otros. Sí, yo lo entiendo, ¿no? Y coincido. En el sexenio pasado, en 2011, llegamos a tener la cifra más alta de muertes violentas por homicidio en este país, más de 27,000, 2011. Ha venido disminuyendo, no como quisiéramos. Yo les quiero recordar, Jorge, que en 2007 tuvimos poco menos de 9,000 muertes violentas. Pero también en el 2007 apenas estaba empezando, se dejó durante mucho tiempo, todo un sexenio anterior y durante mucho tiempo, crecer la violencia. Entonces, sin lugar a dudas, de repente tuvimos un índice altísimo de violencia, que fue una tragedia y ha sido una tragedia y lo seguimos viviendo todos los días. Pues ahí está, y seguimos teniendo el problema. Y resulta que los malos y los criminales ahí están. Y resulta que ese es un problema. Y les hacemos películas y series, les hacemos películas, series, visitan música, de Hollywood, etcétera. Claro. Pero
pero es un problema de todos. Sí se dejó, sí se dejó, no se atendió debidamente y no es un problema tampoco de un gobierno, no. Es algo que en la propia sociedad hemos dejado que se incube. No se creyó, que es lo que no nos se puede creyó pasar con muchas o otras nos cosas. acostumbramos, Viviana, o en algunos casos, y yo tengo que lamentarlo y decirlo, sustituyeron esos grupos labores que se hacían o se deberían haber hecho desde las estructuras de gobierno municipales, estatales o incluso federales. Pero a donde yo voy es que tenemos, en mi opinión, tenemos que ser honestos en la elaboración de un diagnóstico realista de lo que pasa, reconocer los problemas y también dejar de pensar, de decir, de sostener sin los datos y los argumentos de que todo está mal, uno, o dos, de que hay un culpable en todo esto. A ver, rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo, quedan 2 años de administración. ¿Eres optimista que se pueda revertir esa situación de pesimismo, de mal ánimo social, creo que lo llamó el propio presidente Peña, en los próximos 2 años? Yo sí. Yo soy un optimista irredento, lo confieso para que no cueste mucho trabajo hacer el diagnóstico. Yo estoy convencido pertenezco a un gobierno, estoy convencido de que es un gobierno que ha tenido no solo propuestas y convicciones, sino que está dando resultados. Y yo no tengo ninguna duda que si en algún momento abrimos la mente, tranquilizamos el espíritu y estamos dispuestos a escuchar la realidad, nos vamos a dar cuenta de que México está moviéndose hacia adelante, que hay mejoría y que tenemos todos que contribuir reconociendo el problema o los problemas que tenemos, pero que honestamente, el nivel de lo que comentamos ahorita, nuestro problema ya no es la desnutrición. Cuando yo estudié medicina, que ya es hace algunos años, varias décadas, pero el problema era la desnutrición. Hoy tenemos un problema muy grave, muy grave, igualmente grave por lo menos, para algunos más grave, que es la obesidad, que es el sobrepeso, y no hablamos de algunos de los problemas graves que nos afectan, que tienen otro origen, y ahí está la corrupción, y ahí está la falta de transparencia en algunas ocasiones, y ahí está la injusticia, y ahí hay problemas. Pero México ha cambiado para bien, y el gobierno del presidente Peña está entregando resultados. José Narro, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Narro. Al contrario, es un gusto para mí, de verdad. Gracias.